Bueno, seguimos, obviamente, estamos a semanas de las PASO y lo que estamos viendo es dos modelos muy diferentes, nada nuevo de lo que no hemos hablado en este espacio. O sea, un sector que evidentemente viene por los derechos de los trabajadores y otro que está tratando de ver qué se puede hacer en este marco inflacionario, Fondo Monetario, con sus presiones y demás. Lo concreto es que hace pocos días la mayoría de los dirigentes, desde Javier Milei hasta Sergio Massa, pasando por Rodríguez Larreta, eh, Patricia Burrich y hasta Schiaretti, estuvieron en la rural. Y obviamente, en su gran mayoría, el discurso que bajaron era, bueno, cero retenciones, todo para el campo, beneficios, vamos a eliminar las retenciones, eso obviamente es la moneda común, y terminar con el cepo del dólar, ¿no? Es más o menos lo que hicieron cuando fueron gobierno, salvo Milei, que obviamente no pertenece al sector. Pero insisto, es lo que hicieron cuando asumió Mauricio Macri. Los resultados obviamente fueron muy negativos. Pero no me quiero quedar en eso. Digo, los máximos candidatos a presidente, los potenciales presidenciales, van a la rural a hablar con los sectores concentrados y a bajar un discurso que es el que ellos quieren escuchar, los grupos concentrados. Ahora bien, esos mismos candidatos y candidatas van a ir a la CGT a expresar, a dar a conocer cuál es su plan de gobierno para los trabajadores y trabajadoras. Creo que salvo honrosas excepciones, no. Obviamente sí estuvo Sergio Massa, nosotros estuvimos en esa reunión, movilizados estuvo en esa reunión. Hay una intención de la CGT y el movimiento obrero organizado de participar activamente de esta elección. Y yo creo que hasta es una cuestión de sentido común y de preservación, hacer campaña para el oficialismo. Porque los dirigentes gremiales saben que en definitiva vienen por ellos, salvo que se conviertan en conversos y terminen abrevando en Juntos por el Cambio, casi entregando una reforma laboral, una reforma previsional y una reforma del sistema de salud. Vuelvo al tema de por qué esos dirigentes sindicales no pueden pasar por la puerta de la CGT. Bueno, a ver, Horacio Rodríguez Larreta tuvo una reunión con algunos integrantes de la mesa chica de CGT. Sería bueno, insisto, que tanto Horacio Rodríguez Larreta como Patricia Burrich, como Javier Milei y el propio Schiaretti se den una vuelta. Y si no es por la CGT, por alguna de las sedes de los gremios en donde suelen hacer algún tipo de estas reuniones. Estuvo Esteban Burrich en una reunión en la UOCRA, un poco hablando de cómo acordar puntos esenciales para la vida de los argentinos y las argentinas. Bueno, ¿por qué no lo pueden hacer los candidatos a presidente o los precandidatos? Bueno, quizás porque ese discurso es el que hoy le están diciendo a la sociedad que vienen por los sindicatos, que vienen por un ajuste brutal. Ahora, la sociedad rural esto no se lo dicen. O sea que los que van a tener que ajustarse más son los que más perjudicados están. Bueno, ahí está esta cuestión de los dos modelos que están en pugna. Señoras y señores, esto es Movilizados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. 75 años de sólida representatividad para el trabajador de Maestranza. Compañero Oscar Guillermo Rojas, secretario general. Muy bien, estamos con José Pasotti, secretario general del Sindicato de Obreros del Caucho. ¿Cómo andamos, José? ¿Cómo anda eso?
¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, bien. Acá programando las nuevas paritarias, el nuevo reajuste, así que estamos discutiendo eso con ambas cámaras. Ajá, ¿y cómo vienen las negociaciones? ¿Viste? Porque hay dos vías de negociación. Están las que están más tranqui, que más o menos están dialogando con las empresas, que pueden llevar a cabo un diálogo más o menos civilizado, y hay otros que los empresarios enseguida ponen el stop y casi te diría que impulsan a los trabajadores a ir a una medida de fuerza. ¿Ustedes en qué marco están? Mira, nosotros la parte más dura fue el comienzo, porque en realidad convertimos lo que era la aplicación de los aumentos en acumulativos, que fue muy difícil eso poder hacérselo entender a los empresarios, Bueno, porque lo que nos estaba pasando era que compañeros decían, falta el 12 para implementar, pero era desde la base. O sea, no era un 12, era un 8. Entonces dijimos, vamos a hacerlo claro. acumulativo. Claro, pues es una trampa en la que muchas veces cuando decís los porcentajes, después esos porcentajes no se aplican, porque terminan refiriéndose a un salario que, por ejemplo, podría ser el de marzo de este año, ¿no? Claro, y aparte nosotros implementamos un derecho nuevo que era el premio al presentismo que no existía Ajá. y logramos implementar 22.000 pesos de premio al presentismo que fue una gran lucha y bueno, por eso te digo que discutimos muchísimo en lo que fue la primera parte. Ahora vamos a discutir por 3 meses más Ujú. y ya nos estamos poniendo, digamos, estamos hablando para ver, para acercarnos, porque la idea es un 30%, 25%, estamos ahí. Es más o menos, te diría, que los porcentajes que están arreglando. ¿Esto sería que julio, agosto y septiembre? Claro, exactamente. Bueno, te diría que más o menos están todos en esos términos, en un Sí, 30%. nosotros vemos lo que ha pasado con la UON y con otro gremio también, Cavalieri de Comercio, que sacó aproximadamente eso. Entonces estamos todos ahí, digamos, poniéndonos en fila para, igual nosotros tenemos nuestro número, ¿no? Pero bueno. Claro, obvio. ¿La industria cómo está yendo? Mira, es un tema bastante, el otro día lo estábamos hablando en CGT eso, porque más allá de las cuestiones que uno por ahí vive, de la inflación y demás, el tema productivo y el tema del trabajo es como que va por otro carril. Nada más que los trabajadores se quejan, dice, porque yo para hacer una diferencia por ahí me tengo que quedar todos los días hasta las 6 de la tarde, o hasta las 7 de la tarde, o hasta las 8 de la noche para hacer una Claro. diferencia. Pero por suerte trabajo hay. No estamos teniendo temas de suspensiones, recriminaciones por ahí de las empresas que presentan algún tipo de cosa, nada. Se está trabajando y se está trabajando bien. Por ahí hay problemas con los medios de producción o con Con insumos. importación de algún Claro. material que no lo pueden entrar. Ese tipo de Sí, cosas que, bueno, tratamos de darle una mano nosotros. ustedes son una industria que está muy ligada a algunos componentes importados. Exacto, sí, sí, hubo grandes problemas. Bueno, tratamos de arreglarlo también por el tema, por medio de la CGT, y bueno, algunas cosas se pudieron acercar. Y en cuanto a personal, las empresas están pidiendo, porque viste que hay algunas actividades donde la demanda de las empresas no se ve o sea, falta personal humano capacitado, ¿no? Y digo, en algunas actividades como la de Eso es ustedes, un, que se exacto, requiere, eso ¿no? es un gran tema que yo lo venía charlando cuando nos juntamos a veces con la Federación Empresaria, porque en una de las cámaras, que es la Cámara de Gomería, nosotros tenemos como un sector que enseña a los trabajadores para diferentes maquinarias, y eso es lo que está pasando por ahí en la industria, de que hay muchas labores de que es muy difícil un Claro, trabajador nuevo de tomarlo y decir, bueno, va a ser mezclador o va a ser prensero o va a ser lo que sea porque necesita mucho tiempo de aprendizaje. sí, Y muchas veces cuando nos piden trabajadores, lo primero que nos dicen es por lo menos que haya trabajado en el gremio claro. o que tenga una idea de algo, porque si no es muy difícil después insertarlo. Acá no solo necesitas capacitación, sino además experiencia, porque no solo vale que vos sepas utilizar una máquina, sino que requiere que tengas determinada experiencia, y me parece que está bueno esto de la mano Sí, del gremio. yo a veces comento, ¿no? Pero no.
no es bueno acordarnos de eso, pero en la época del macrismo teníamos una empresa en Moreno que hacía todo tipo de repuestos para cañerías de petróleo y había como 50 trabajadores, que bueno, que la gente estaba contenta porque decía, ahora no nos van a descontar impuestos a las ganancias, discutían conmigo, ponían fotos en los cofres de Macri, de esa fábrica se fundió, quedó muerta. Y ahora hay 5 trabajadores que la empresa los sigue reteniendo, los sigue reteniendo porque por el tema de lo que saben y demás, y se estaban ahora reestructurando. Pero quedaron la mayoría en la calle, porque decían, o sea, la empresa lo tuvo que despedir porque después entró todo importado y ya no le compraban más. A ver, Y esto es José, lo que pasa. ese es el otro capítulo que estamos, de acá a las elecciones, vamos a tratar con varios de los dirigentes, Ujú. eh, porque tiene que ver con ese proceso electoral que estamos sufriendo, que estamos viviendo. Llego sufriendo porque hay que escuchar a algunos candidatos que lo que están ofertando, la verdad que de terror. Pero digo, y bueno, evidentemente vos lo viviste en la otra elección nacional, ¿no? En donde algunos trabajadores te decían, no, quiero un cambio, quiero que haya una modificación, no me Exacto. banco más este modelo y demás. Y justamente el problema era el modelo, ¿no? Porque terminaron cerrando las pymes, un montón de fábricas, un montón de despedidos. ¿Notás que en los trabajadores hay una idea de que esto no se tiene que volver a repetir? Yo creo que sí. Igual creo que tiene que haber una, digamos, en todo esto yo participo en la Secretaría de Pablo Moyano y siempre hablamos, mañana tenemos una reunión, ya que estamos, te comento, y nosotros hablamos siempre de estas cosas, de que el dirigente se tiene que involucrar y tiene que bajar a las empresas y hablar con la gente. Yo en la época, cuando ganó Macri, hice campaña, fui a casi todas las empresas, hablé con la gente y me daba cuenta que la gente estaba en otra cosa, Seguro. porque en ese momento estaba el tema del impuesto a la ganancia y me decían, sí, pero vos venís acá, vos laburás 12 horas y después te descuentan un montón de plata porque el único problema que teníamos era el impuesto a la ganancia. Y Ujú. ahora resulta que del macrismo fue terrible lo que pasó. Entonces yo creo que la gente no quiere volver a eso. Pero tampoco, pero tenemos que revalorizar algunas de las cosas, resaltar que trabajo hay, que se está trabajando y que no queremos que venga nadie a sacarnos o cercenarnos los derechos de los trabajadores, que es lo que se viene, porque se está hablando del aguinaldo, de las vacaciones, de los contratos basura, que todos le hicimos contrato basura y ahora lo quieren extender a 6 meses. Hay un montón de cosas que nosotros no podemos permitir, pero si la gente no le llega a esto, puede terminar cometiendo un error. José, escuchaste, no sé si estuviste en Sequeté el día que visitó Massa y si, bueno, si estuviste bien. Estuve, Bueno, ¿qué te pareció tanto el discurso de Massa como el de Chivo Rossi? me gustó, muy bueno, muy bueno. La verdad que comprometiéndose con el movimiento obrero y diciendo todas las cosas que quieren hacer y la protección que tiene que tener el sistema del trabajo a través de la CGT me pareció muy bueno. Estuve con Massa y con Rossi, estuve en la reunión de los secretarios generales primero antes del discurso. Nos pareció bueno, pero bueno, es cuestión de que nosotros tenemos que apoyarlos y retener el gobierno porque si no sabemos que lo que se viene es terrible. Seguro. José, te agradecemos muchísimo el contacto con Movilizados, te mandamos un abrazo. No, por favor, siempre a disposición, un abrazo grande. Y obviamente cuando cierre paritaria avísennos. ¿Cómo no? Un abrazo grande. Te mando un abrazo. Cuando puedas viajar, la Posada Morada dos Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil, única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos estilo bungalows totalmente equipados sobre una pequeña colina con suave brisa constante en un predio de 5.000 metros cuadrados. Antes o después de la playa, descansa escuchando el canto de las aves en nuestras 3 piscinas circulares. www.moradadosventos.com. Morada Dos Ventos, Pipa. El primer lugar cuando puedas viajar.
Muy bien, lo tenemos a Cristian López, secretario general del Sindicato de Trabajadores Custodios. ¿Cómo andamos, Cristian? ¿Qué tal, Alejandro? Buenas tardes, ¿cómo va? Bien. Bueno, ¿cómo está cerrando? ¿Usted el tema paritario cómo lo tienen? ¿Cómo está hoy? Bueno, se cerró hace un par de semanas, pero bueno, con la misma historia de siempre, ¿no? Con debajo de la línea de la pobreza, sin contemplación de que se cumplan convenios en todo el país. Pero bueno, ya cerrada la paritaria, terminamos con unos sueldos a octubre de este año, bueno, con revisión y análisis de vuelta en el marco de que siga creciendo la inflación, ¿no? Claro. Bueno, el gran problema, como decimos siempre, es la inflación, ¿no? Porque acuerdos pueden llevar a cabo, más o menos, mal o bien, pero usted, en línea general, los trabajadores tienen el tema de la inflación. Usted le agregan uno que es la precarización laboral, de la cual hemos hablado varias veces, ¿no? No, total. Aparte, bueno, no, el marco de incertidumbre, al no haber una elección en el gremio nacional, la obra social sigue intervenida, la línea por el sueldo por debajo de la línea de la pobreza, y bueno, llevado a que el convenio colectivo ya no se cumple casi en ninguna parte del país, y de las 5.000 empresas que hay en todo el país, son dos o tres la única que cumplen el convenio, así que Claro. es una actividad que está por el piso en este momento. El convenio, ¿qué es lo que plantea? ¿Qué es lo que plantea que no lo cumple ninguna o la gran mayoría de las empresas? Bueno, de todo lo que es el tema del aguinaldo, la hora del 50, hora del 100, feriado, que ahí es donde uno hace la diferencia, por ahí Claro. con una paritaria, ¿no? O sea, si no se cumplen ahora el 50, 100 días de enfermedad, vacaciones, aguinaldo, o sea, el 90% del convenio no se cumple. Ujú. Hay varias empresas que siguen sin pagar los aportes, que eso no pasaba antes, los aportes previsionales. Entonces los trabajadores no solo tienen la obra social intervenida, sino los que deciden tener otra obra social tampoco la pueden utilizar porque los empresarios no pagan los aportes hace más de ¿Qué 90 es días. lo que dice, qué es lo que dice el Ministerio de Trabajo sobre este tema? Porque ustedes han hecho un montón de planteos, digamos, de reclamos, de demandas. ¿Qué es lo que dice el Ministerio de Trabajo? Bueno, en el marco de esa agenda gremial, bueno, nosotros hemos sido uno de los sindicatos que ha tratado de buscar por todos lados las diferentes alternativas de construcción política gremial, ¿no? De armar una federación hace un par de años atrás, ahora con el bloque nacional en su momento, y bueno, ahora armamos una decisión personal con un grupo de trabajadores que estamos en nuestra organización de dejar el sindicato de custodios y estamos dando la pelea en el sindicato nacional a partir de esta falencia que el Ministerio de Trabajo no resuelve. Y creemos que no lo resuelve por un tema de que el otro personaje que lleva 40 años en la actividad nunca tuvo una oposición concreta, real, política, con peso en la calle, porque las respuestas que nos dan los funcionarios, la verdad que a veces sorprenden, ¿no? De temas Ujú. judiciales, o que está en la corte, o que está en la sala, pero ellos son funcionarios y una organización que no presenta memoria de balance hace 5 años, en cualquier otro contexto sería por lo mínimo Claro. llamado la atención, ¿no? Sí. Ahora, desde el otro sector, a ustedes también hay acusaciones cruzadas, digamos. Ustedes le plantean todo esto. Desde el otro sector, también yo los veo activamente que están cuestionando y demás. Eh, esas denuncias, ¿en dónde las enmarcás? ¿En un contexto de cuestión mediática? No, Eh, no, la denuncia por falta de presentación de memoria y balance las tiene el Ministerio de Trabajo, están hechas, realizadas por la propia interna sindical que tuvo en su momento Ángel García, no la hicimos nosotros, la hizo su propia interna, que era el compañero Riquelme y parte de su consejo directivo, y después sabemos nosotros recientemente que no se presta ningún tipo de servicio en el sindicato, que la estructura edilicia no es tan vacía en este momento, están las céfalas, no hay nadie presentando nada, entonces sigue cobrando el fondo de ayuda solidario que le presentan los empresarios, sigue cobrando la cuota sindical, entonces algo inaudito para nosotros es un hecho consumado. Y la obra social, que lo dice textual en la intervención el presidente de la Nación, ¿no? Que se convirtió en malversación de fondos y debido de fondo de la obra social. Bueno, lo que pasa es que, bueno, lo que hablamos siempre, ¿no? El tema judicial, claro. justicia al final del camino, ¿no? Que sigue teniéndolo como socio vitalicio y no como un dirigente sindical. Y Cristian, ¿y cómo ves, más allá de esta cuestión gremial, cómo ves la cuestión política, en donde parece que Unión por la Patria va acomodando los melones, mientras en la vereda de enfrente los enfrentamientos son un poquito más duros, o la interna es más dura? ¿Cómo ves hoy el panorama electoral? No, igual, ¿no? Creo que las primeras semanas fueron de mucha expectativa, de mucha confusión por los candidatos que estaban en auge, como mi compañero Guado y Sergio, bueno, hasta que creo que se logró dirimir esa interna
sobre la hora y como bien dijiste, no se están acomodando, creo que está tomando un poco más de fortaleza Unión para la Patria con todas sus divergencias y sus matices, entendiendo que lo que está en el frente puede ser mucho peor que lo que tuvimos, ¿no? Que Macri, con las cosas que están planteando Milei y Patricia Bullrich. Pero bueno, creo que tenemos una oportunidad importante de cara a todo lo que viene y es fundamental que los compañeros dejen su diferencia de lado y entiendan que se está discutiendo de fondo una idea de un proyecto de país, ¿no? No es un Sí. tema de... A ver, de interno. ayúdame con esto. Vos sos joven, viste el proceso electoral, el último, y capaz que no sé si te pasó en tu actividad. Yo la sé concretamente de otras actividades donde esto que te voy a contar sí sucedió. Que cuando iban a las asambleas y le planteaban, bueno, tenemos que continuar con este modelo, con el modelo peronista, barra kirchnerista, llamarlo como quieras. Algunos pedían, algunos de las mismas fábricas, de las mismas empresas, decían, no, bueno, es necesario un cambio, hay que cambiar. Los dirigentes gremiales les advertían sobre la situación que podían atravesar. Bueno, lo que hemos vivido ya todos lo sabemos. ¿Vos ves que hay una toma de conciencia en los lugares de trabajo sobre esta situación? Y creo que depende de qué lado lo miren. En el caso de nuestra actividad no sufrió mucho ese impacto, digamos, pero en lo que es a nivel CGT, a nivel Frente Sindical donde uno participa, creo que las grandes fábricas industriales, las pymes medianas de la provincia de Buenos Aires, creo que esto lo vivieron en carne propia, ¿no? El compañero del sindicato de neumáticos, del vidrio. Creo que hay una toma de conciencia de alguna manera, creo que es claro, ¿no? De alguna manera en ese momento se cerraban fábricas, lo que se está discutiendo ahora es la inflación, no alcanza el dinero, son cuestiones lógicas que los trabajadores y los dirigentes lo entendemos, pero que del otro lado lo que proponen es quitarte todo, o sea, tus sueños, tus anhelos, tu casa, tu trabajo. Creo que se ha tomado conciencia, pero también creo que hace falta un poco más de planteo estratégico del lado sindical, digamos, para bajar la información concreta a los trabajadores y por sobre todo hacerles tener el contexto real de lo que vive el país, ¿no? Pero creo que los trabajadores hoy están recordando, llegando a ese proceso electoral, de toda esa malaria que se vivió, las cartas de documentos que llegaban en la época del macrismo. Así que creo que hay un poco de conciencia, pero creo que los jóvenes tenemos que involucrarnos mucho más y especialmente el sindicalismo creo que tiene que hacer un trabajo fuerte de volver a la base, de volver a la fábrica, de volver a los vecinos, porque tenemos una estructura importante y creo que lo que hace falta es hablar con los vecinos cara a cara, ¿no? Me parece Bien. que eso es fundamental para las próximas elecciones. Están ustedes, por lo menos desde el sector de ustedes, lo van a hacer, lo están haciendo. No, sí, totalmente, estamos comprometidos con eso porque la mayoría de nuestros trabajadores, primero la mayoría viven en Capital Federal, Claro. la estadística que tenemos, y después tenemos muchos compañeros de la provincia de Buenos Aires, del conurbano bonaerense, en el primer cordón, en el segundo cordón, entonces estamos haciendo ese trabajo de que los trabajadores puedan avisarle y hacerle llegar a su familia, a sus vecinos, de qué se trata estos modelos de país, ¿no? Y lo que viene por delante. Así que, pero creo que hay conciencia. Bien, Cristian, te agradecemos muchísimo el contacto con Movilizados. Te mandamos un abrazo enorme. A usted, Alejandro, abrazo grande. Muy bien, les agradecemos por habernos acompañado. Nos pueden seguir en www.conciliacionobligatoria.com. Información actualizada todos los días, mucha información, los programas de Movilizados, los reportajes de Sin Etiquetas y de La Primera Piedra. Particularmente me pueden escuchar de lunes a viernes en Radio El Plata con el programa de Daniel Malnati de 10 a 12. Y los domingos hacemos Sin Etiquetas por Radio El Plata, de 10 a 12. Ahí los esperamos también. Gracias por la compañía y por seguirnos. Chao.